bendiga. En esta mañana quisiera estudiar con ustedes el Salmo 25 para que vamos buscando en nuestras Biblias. Salmo 25 es un salmo de David. Dice así, les voy a leer de la versión internacional. A ti, Señor, elevo mi alma, mi Dios, en ti confío. No permitas que sea yo humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame. Tú, mi Dios, tú eres mi Dios y mi Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Bueno y justo es el Señor. Eso dice el versículo 8. Bueno y justo es Jehová. Estamos leyendo el Salmo 25. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Tendrá una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor brinda su amistad a quienes lo honran y les da a conocer su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Crecen las angustias de mi corazón, líbrame de mis tribulaciones, fíjate en mi aflicción y en mis penurias, y borra todos mis pecados. Salmo 19. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos y cuán violento es el odio que me tienen. Protege mi vida, rescátame, no permitas que sea yo avergonzado, porque en ti busco refugio. Sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Libra, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Ese es el Salmo 25, bastante largo, tiene 22 versículos y es un acróstico. Es decir, el rey David toma cada una de las letras del alfabeto hebreo y con ellas se inspira para componer este hermoso salmo a Dios. Les destacaba algunos versículos, luego volveremos a nuestro repaso, pero un versículo que me llamó muchísimo la atención, estamos precisamente hablando en este momento a principios de año, y cuando va terminando el año, cuando va comenzando un año nuevo, pues es muy propicio orar, meditar, pedir a Dios dirección, pedir a Dios instrucción. Señor, ¿qué va a hacer del otro año? ¿Cómo serán las cosas? ¿Qué decisiones? O ya uno tiene muchos planes que quisiera realizar. Bueno, al respecto de una de las cosas que el Señor me mostraba en su palabra en este Salmo 25 es la primera línea del versículo 8, donde dice, bueno y justo es Jehová. Me encantó porque habla del carácter de Dios, porque dirige mi mirada a Él. De nuevo, yo tengo planes, tengo metas, tengo ambiciones, qué quiero hacer en el 2025, qué anhelo para mi familia, qué anhelo para el ministerio, qué me gustaría ver en mis discípulos. Y parte de la respuesta de Dios, porque yo le estoy buscando, Señor, cómo logramos, cómo hago para hacer esto, cómo pido tu dirección. Lo primero que el Señor me pone a mirar es esta línea. Bueno y justo es Jehová. Y luego otro versículo muy importante a propósito de nuestra visión del año. Estamos en el año 2024
Y en nuestra familia, en la fe, se nos habla que este es el año de mirar al Altísimo, mirando al Altísimo. Se nos ha compartido esta visión y dentro de la palabra de Dios, pues a seguir meditando en lo que esto implica. Y en este Salmo 25, pues tenemos también en el versículo 15 lo que tiene que ver con la visión del año. Dice el versículo 15, mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, mirando al Altísimo. Mis ojos puestos siempre en el Señor. Entonces ya les compartí, ya les dije más o menos dos pasajes de este Salmo 25 que me llamaron mucho la atención, el versículo 8, el versículo 15. Y ahora sí vamos a hacer nuestro repaso pues desde el comienzo, tomando algunos grupos de versículos. Y en los primeros 3 versículos que vemos a un hombre depositando toda su esperanza en Jehová. Versículo 1, a ti, Señor, elevo mi alma, mi Dios, en ti confío, no permitas que sea humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Esperanza. Esperanza en Jehová quiere decir esperar en Él, quiere decir confiar en Él, quiere decir descansar en Él, aprender a esperar con esperanza en el Señor. Y desde ya nos habla de algo que le pasó mucho al rey David y que seguramente también a esto nos enfrentamos nosotros. Y es aquellas personas que no nos quieren ver salir adelante, o que nos quieren ofender, o que nos quieren humillar, o que nos van a traicionar, o que se van a burlar de nosotros. Al respecto, que dice el salmista en estos primeros versos, mi esperanza está puesta en el Señor, no es grato, no es bueno, nadie quiere que lo humillen, que lo traicionen, pero el salmista confía en que Dios va a actuar con justicia, va a actuar con misericordia. Bueno, recuerdo, y ya les había mencionado, el versículo 8, bueno y justo es Jehová. Pero entonces, estamos comenzando en nuestro repaso. Los primeros 3 versículos, les decía, hacemos énfasis en la esperanza, y es una esperanza aún en medio de situaciones muy difíciles. Y luego seguimos con los versos 4 y 5. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y mi Salvador. Dios da dirección, Dios nos enseña. Compartía con los caballeros del ministerio esta semana y les decía, nuestro Dios habla, nuestro Dios escucha, nuestro Dios ve, por supuesto nuestro Dios es real. Lo hacía en el contexto de la historia del Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés y le dice que ha escuchado el clamor de su pueblo, que ha visto su aflicción, que conoce lo que están viviendo, y por eso encomienda a Moisés a sacar al pueblo de la esclavitud y a llevarlos a la tierra prometida. Dios es real, nuestro Dios nos habla, nuestro Dios nos escucha, nuestro Dios nos conoce, nuestro Dios nos ve. Por eso, a Él podemos pedir dirección. Y no solo podemos pedir dirección, sino que confiamos, sabemos que Él nos va a dar buena dirección. Seguimos avanzando en nuestro repaso, dicen los versículos 6 al 8. Acuérdate, Señor, de tu ternura y tu gran amor que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Aquí el salmista habla del carácter de Dios. Y cuando nos referimos al carácter de Dios, estamos hablando de lo que Dios es en esencia. El carácter de Dios no cambia. Dios no es hoy una cosa, mañana otra.
o como ignorantemente se podría pensar, en el Antiguo Testamento era una cosa y en el Nuevo Testamento otra. De ninguna manera, nuestro Dios no cambia. Su naturaleza es y ha sido y será siempre la misma. Y cuando describimos la naturaleza de Dios, nos encontramos con las siguientes verdades. Dios es amor. Dios es bueno. Estamos hablando del carácter de Dios. En este Salmo 25, como un carácter inmutable. Su amor no cambia. Su amor es el mismo. Su justicia tampoco cambia. Y aquí el salmista empieza a hablar de sus pecados, de sus ofensas, de sus transgresiones. Los que conocen la historia del rey David saben que no fue un hombre perfecto. Al contrario, pecó. Pero él halló en Dios perdón, claro, se arrepiente él y se arrepiente de qué manera y se encuentra con que Jehová, con que nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios que perdona al pecador arrepentido. Y entramos al versículo que les decía que me encanta, que lo he meditado mucho a finales de año y sigo meditando en él a principios de año. Dice el verso 8, bueno y justo es el Señor, bueno y justo es Jehová. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Me encanta, bueno y justo es Jehová. Nosotros hacemos bien en recordar que el carácter de Dios es precisamente bueno. Dios es bueno, punto. Dios es justo, punto. Así no nos parezca o de pronto así no lo podamos percibir, no obstante, Dios es bueno y Dios es justo. ¿Qué le impresiona a usted del carácter de Dios a propósito de lo que estamos hablando? ¿Qué le llama la atención? Por eso tengo resaltada en mi Biblia este versículo. Bueno y justo es Jehová. Me encanta, lo repito constantemente y lo medito mucho. Dios es bueno, Dios es justo. Si me preguntan sobre el carácter de Dios, esa sería una de mis respuestas. Dios es bueno y Dios es justo. Seguimos en nuestro repaso, versos 9 en adelante. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Recordemos, el Salmo 25 es un salmo donde el rey David se expresa inspirado en cada una de las letras del alfabeto hebreo sobre su confianza en Dios y sobre ese Dios que condesciende con él. Por eso le seguimos escuchando a él decir que Dios dirige al humilde, que Dios enseña. Y esto es también una característica que como cristianos tenemos que valorar. El Dios que está entronado allá en lo alto, el Dios altísimo, el creador del cielo y de la tierra, baja y está en medio de su creación. Baja y nos acompaña, baja, nos instruye, nos guía, nos da lo que tanto necesitamos, dirección. Si algo necesitamos nosotros es que el Señor nos enseñe su camino. Dice el verso 10 del Salmo 25 que estamos estudiando, todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. También seguimos destacando y viendo cómo el salmista valora, aprecia muchísimo el que Dios le haya perdonado su pecado, su gran iniquidad, lo expresa el rey David, y esto a todos nos enseña, por supuesto, a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados, a experimentar el perdón de Dios. Pero yo veo mucho en el salmista esa gratitud con Dios por todo lo que Él ha hecho por él, por lo mucho que le ha perdonado. Dice el versículo 12 en nuestro estudio del Salmo 25, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Y aquí ya empieza el lenguaje de la sabiduría. Cuando hablamos del temor de Dios, en la Biblia inmediatamente nos ubicamos en lenguaje de sabiduría
y los que hemos estudiado Proverbios recordamos Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y temor a Dios no es otra cosa sino respeto reverente. No es susto al estilo de miedo, pánico, pero sí es un gran respeto, es una gran honra de no querer ofender al Dios bueno, al Dios justo, al Dios de amor, al Dios perfecto. La Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La Biblia también nos dice que si a alguien le falta sabiduría, que la pida a Dios, que la busque a Dios, y el Señor se encargará de concederla. Y la sabiduría la encontramos, por supuesto, en la palabra de Dios. Tendrá una vida placentera, seguimos en la lectura, verso 13, y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Qué pena con el corte que tocó hacer. Tuvimos problemas técnicos, pero bueno, nos quedamos en el versículo 14. Les leía: el Señor brinda su amistad a quienes le honran y le da a conocer su pacto. Y este versículo nos recuerda o nos debe llevar a meditar en Abraham. Nos dice el libro de Santiago del Nuevo Testamento que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Y por qué fue llamado amigo de Dios? Si nos enfocamos en un solo instante, en un instante importante de su vida, a Abraham se le pide que sacrifique a su único hijo, a su hijo amado, a Isaac, como una prueba de fe. Esto hay que aclararlo. Y Abraham obedece de inmediato. Abraham no entra en pánico, en angustia, en ansiedad, en por qué me pide esto, por qué me toca hacer esto, no sabe que es mi hijo, él ya está grande. No, él obedece, él prepara todo, él lleva a su hijo a la obediencia, le da lecciones de obediencia. Y como vemos y estamos leyendo en este salmo, él deposita su esperanza en Jehová en medio de una situación muy, muy angustiosa. Y es así como nos dice la historia que les estoy citando, que Abraham lleva a Isaac a sacrificarlo y es detenido. Jehová lo detiene en el último minuto. Bueno, este instante es el que se me viene a la mente de la vida de Abraham, que fue llamado amigo de Dios, un hombre de fe que confió en Dios, que pudo descansar en Jehová aún en medio de la difícil situación que le tocó vivir. Y vamos terminando nuestro repaso. Seguimos en la lectura del verso 15 en adelante. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Crees en las angustias de mi corazón, líbrame de mis tribulaciones. Fíjate en mi aflicción y mis penurias y borra todos mis pecados. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos y cuán violento es el odio que me tienen. Protege mi vida, rescátame. No permitas que sea avergonzado, porque en ti busco refugio. Sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Libra, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Concluye esta última parte del Salmo 25 en este repaso en el que estamos. A partir del versículo 15, el salmista expresa una tras otra sus angustias, sus aflicciones, todo el tema de sus humillaciones, de sus enemigos, y lo que termina enfatizando el salmista, por supuesto, es en el Dios que libra, es en el Dios que salva. Y para nosotros en esta mañana, y de acuerdo a la visión que nos han compartido del año, pues tenemos el versículo 15 que les había dicho al comienzo de nuestro estudio. Es importante destacarlo, vale la pena resaltarlo en nuestras Biblias. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. La visión del año para esta familia en la fe, mirando al Altísimo.
Y aquí el salmista nos dice, yo miro al Altísimo, yo pongo mi mirada en Jehová todo el tiempo. Él es el único que me saca de la trampa. Y luego habla que mis angustias, que mi aflicción, que mi pecado, que mis enemigos, que mi vida está en peligro. Solo Jehová puede sacarme de la trampa. Nos enseña el salmista, nos recuerda el salmista a poner nuestra mirada siempre en el Señor. Dejemos entonces esta reflexión y concluyamos con lo que nos dice el salmista. Mis ojos siempre en el Señor. Lo que queremos hacer y anhelamos hacer y estamos invitados a hacer en su palabra es a poner nuestra mirada en Jehová. Con esto vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por sus misericordias. Ahí donde está le invito a que cierre sus ojos, incline su cabeza. Padre bueno, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios misericordioso, porque tú eres un Dios de amor, porque tú eres un Dios justo, porque tú eres el único que nos puede librar de la trampa. Gracias, Señor, por condescender, por acercarte a mí, por hablarme, por instruirme, por guiarme. Y gracias porque tú me enseñas a confiar en ti. Quiero aprender a confiar en ti. Quiero aprender a descansar en ti. Quiero aprender a poner mi mirada en el Altísimo, pues solo Él me puede librar de la trampa del enemigo. Cuídanos, Señor, te lo pedimos en este día. Guárdanos de todo mal y de todo peligro. Te lo pedimos, buen Dios, y en tu precioso nombre te hemos orado. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Una vez más, qué pena los problemas técnicos, pero ahí pudimos estudiar el Salmo 25 en esta mañana. Feliz día.